Christianity. Vamos a iniciar nuestra clase en cristianismo práctico. Como hemos estado hablando, esta clase es basada ciertamente en la Biblia y también con el material de apoyo, un libro escrito por el hermano Gary Hampton. So we use the Bible as the main source, and as a backup material we use the book Practical Christianity from Brother Hampton. Estamos estudiando Santiago. This study is on James, y el texto que utilizamos como principal, or the main text that we use during all this quarter, is James 1, 2 and 3. Santiago 1, 2 a 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En base a este texto comprendemos que el cristiano debe de gozarse, como hablamos la semana pasada. Last week we talked about the great rejoice that Christians must have, or even on trials. La semana antes de esa hablamos de quién era Santiago. ¿Recuerdan quién era Santiago? Santiago, que tenía muchos nombres, o sea, se denominaba muchos nombres. So the first class we had was about getting to know who was James. Even though James, or Santiago in Spanish, is not his real name, it's Jacob or Jacobo. So that was our first class. Last week we talked about rejoice. La semana pasada hablamos acerca del sumo gozo que tenemos como cristianos. And today, hoy, vamos a hablar que Dios es la fuente de bondad. God is the source of goodness. Ese es el estudio de esta mañana. God is the source of goodness, is the study for this morning. So, let us begin. Empecemos. Let us open our Bibles in James 1, and the text will be 13 to 18. Vamos a estudiar Santiago 1, 13 al 18. Santiago 1, 13 al 18 va a ser el texto para nuestro estudio. Lo primero que vamos a ver es a quién debemos de culpar por nuestras tentaciones. The very first thing we are going to see is who to blame in regards of our temptations. Así que, ¿a quién culpar por nuestras tentaciones? ¿Qué suele hacer la gente cuando cae en tentación? Pero especialmente, ¿a quién le echa la culpa? Es que yo hice esto porque Dios no me ayudó. Yo hice esto porque Satanás me tentó. So people used to blame God or Satan when they sin, or when they fall into temptation. So that's basically part of the main thing that people do. Así que eso es algo que la gente suele hacer constantemente. ¿Qué hace la gente? Yo no tengo la culpa, yo soy débil. So people most often say, like, I'm not guilty, I'm just weak. Entonces, vamos a estar viendo y vamos a primeramente a leer Santiago 1, 13 al 14 para ver qué Dios dice sobre esto. So we are going to read James 1, 13 and 14 and we start developing on this class. ¿Alguien que lea Santiago 1, 13 y 14, por favor? Si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Excelente, hermano. Efectivamente. So, hemos leído, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. When someone is tempted, he cannot say it was because of God. That's what we just read. So, main thing is, what means to be tempted? ¿Qué significa ser tentado? ¿Qué piensan ustedes es el significado de ser tentado? Es lo que ya lo anda buscando. Cuando te impulsa a hacer Un algo impulso. que no debes. Sí, puede ser como un impulso, es una acción que uno lleva a cabo. So, what it means to be tempted? Enticement. Sí, involucrarse, estar a hacer algo que me llama la atención. Entonces, el término griego, peirazo, indica intentar, poner a prueba. So, the Greek word means to try, to test, or to put on a test. So, by that meaning, we know it's not a bad word, the Greek word. Poniéndolo desde esta perspectiva, el significado de la palabra griega
no involucra algo malo. ¿Por qué? Porque yo puedo decirle a un hermano, bueno, antes de darle un trabajo, vamos a probarlo. So we can tell to a brethren, before I hire you, I need you to try or test the job before I hire you. Entonces, tenemos este tipo de situaciones en las que vemos que la palabra en sí no es mala, la palabra griega que se utilizó, pero ciertamente el contexto o el significado que le damos es el que nos lleva a ver dónde está el mal. So the word itself is not bad, but it depends on the context and the uses of that word at that moment. Dios probó a Abraham. Leemos de eso en Hebreos 11:17. So God tested Abraham. God didn't tempt Abraham in the sense of a bad way. He tested, he put it on a trial to do something, as we can read on Hebrews 11:17. A.T. Robinson afirma que se trata de un sentido malvado, tentación, no prueba. So A.T. Robinson tells us it's not a test, it is a temptation in this context, in this passage that we are reading right now. Santiago se refiere a la tentación o prueba que surge de dentro. So what Santiago or James is doing is telling us it comes from inside. It is a desire that we have. Now the problem is when that desire is a bad one, that's the temptation. Ese deseo, cuando hay deseos buenos y deseos malos, pues ciertamente cuando el deseo es malo, es lo que llega a convertirse en tentación. En nuestro idioma, en el español, el verbo tentar involucra el tacto. I didn't search for that in English, but at least in Spanish, the verb means about touching, about trying, about getting, about feeling it. So, I may be getting ahead of you, but also it's important. James shows us that the temptation itself is not the sin, but it's giving in to the temptation. Exacto, thank you. Lo que acaba de decir Clifton es efectivamente, quizás él mismo dice que se está adelantando un poco en la clase, pero en sí, la tentación no es lo malo. Ahí está la tentación y siempre va a estar ahí. El problema es cuando caemos en el pecado de participar en esa tentación. Entonces, volviendo a lo que estamos hablando, eso involucra el tacto. Ya, yo quiero tocar, yo quiero probar, yo quiero sentir cómo es eso. Es el significado que la palabra tentar o el verbo tentar tiene para nosotros en español. So is that feeling, is that I want to touch that what the verb for temptation is in Spanish. También lleva el significado de instigar, estimular y probar, que esa es la parte entonces que viene algún tercero a provocarnos. So it's something that provokes us to go. That's another meaning of the temptation word in Spanish. It provokes me to do it. I really want to do it. So it's a big problem in that sense. Entonces, tenemos en sí lo que significa ser tentado. So with this we get to know what the meaning of be tempted is. El mayor problema, y como hemos hablado en otras ocasiones, es que siempre el hombre anda en busca de excusas cuando peca. So, we are always seeking for excuses when we sin, instead of accepting our reality. So, siempre se da esa situación de que las personas andan buscando excusas a lo que debería de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué hicieron Adán y Eva cuando pecaron? What did Adam and Eve make after they sinned? La desobediencia fue el pecado que causó, pero ¿qué reacción tuvo en ellos? ¿Qué fue lo que hicieron? Se sorprendieron al verse. Y cuando hablaron con Dios, ¿qué le dijeron? What did they tell to God? I'm guilty. Ellos le dijeron, soy culpable, Dios, perdóname porque me equivoqué. No. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo el hombre? El hombre le echó la culpa a quién? A la mujer. So Adam sets the blame on Eve. ¿Y Eva qué hizo? Culpar a la serpiente. Eva culpó a la serpiente. So Eva puts the blame on the serpent. Entonces vemos que desde entonces vemos que la tentación nos lleva a un punto en el que incluso comenzamos a dar excusas en el sentido de que ay, lo hice porque no podía hacer más, es que no hubo forma de escapar de ello. So people keep sinning and telling everyone, I'm weak, I'm sorry, I didn't want to do it, but pasa esa situación de que la gente que no quería hacerlo, pero tenemos esa situación. Santiago no le echa la culpa a Satanás cuando leemos este pasaje. Disculpen, I'm sorry.
Satan is not putting the blame, James is not putting the blame on Satan. He's telling us that the blame goes to the one that do what Satan wanted. Así que tenemos la situación de que Santiago no le echa la culpa a nadie, sino que él nos hace saber, el que se deja llevar es el que tiene la culpa. Es lo que acabamos de leer. Debemos dejar las excusas a un lado y ser responsables de nuestros actos. Ezequiel 18:4, leamos Ezequiel 18:4. Mientras lo buscan, entonces le explico a los hermanos hacia dónde vamos en este momento. So, we need to put excuses at one side, stop doing them, and be responsible for what we are doing. And we are about to read Ezekiel 18:4, that we know it's the soul that sins shall die. ¿Qué es lo que dice Santiago? Ezequiel 18:4. Amén. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre. Así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Todas las almas pertenecen ¿a quién? A Dios. Y el alma que peca, morirá. So every soul belongs to God. And the soul that sins, that shall die. Tan simple como eso. 2 Corintios 5:10 nos dice que va a haber una prueba, va a haber un tribunal y vamos a tener que hablar allá se nos va a decir acerca de lo bueno y lo malo que hicimos. So 2 Corinthians 5:10 tells us about there will be a judgment day, there will be a time when we will need to be in front of our Lord and tell Him the good and the bad things they will choose based on our actions. Así que Dios va a escoger en base a nuestras acciones en ese momento. Nuestra propia concupiscencia. Esta es una palabra que para mí es bastante, no suelo utilizarla. ¿Quién anda diciendo por ahí en la calle que ando siendo mi concupiscencia? No, ¿verdad? Tiene la pasión, como dice la Biblia de las Américas, quizás es más fácil de entender lo que estamos tratando de ver con esa palabra. So now we are going to study a little bit about the word translated as lust. In English it's an easy word, lust, but in Spanish it's concupiscence or something like that. And I just mentioned that it's not a word that we use often. Right. In But, King James we have that word a couple of times. That's right. So that's where we are going right now. Vamos entonces a ver un poco acerca de esta palabra concupiscencia. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, significa un apetito desordenado de placeres deshonestos. I'm sorry, I cannot translate that, but it's about that you want to eat a lot. So it's like you want to eat a lot, but of bad things. That's like the meaning in Spanish for concupiscencia. Pasión también se define como un apetito. So passion is also described as some kind of willing to eat or desire to eat of something, and we dedicate ourselves plainly to that. Entonces, la pasión se nos dice que es ese apetito de algo o afición a la que realmente tenemos un deseo grandísimo de llegar a ello. Entonces vemos que hay algo en esta situación. Hemos mencionado, hay deseos buenos y deseos malos. Es algo que nos atrae y seduce. It is something that attracts us and seduces. El término griego epitumia denota un intenso deseo de cualquier tipo. So the Greek word shows that there's an intense desire of any type. Hay 3 veces en las escrituras que se utiliza de una buena manera. There are 3 times in the scriptures that this word is used in a good way. Those are the ones that we have in the screen. Lucas 22:15. Alguien que lea Lucas 22:15. Someone please read Luke 22:15. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que parezca. ¿Cuánto de qué? Cuánto he deseado. Ok, entonces, ¿Jesucristo tiene algún deseo malévolo en ese momento? No, la palabra, como mencionamos, es buena. So, is there any evil desire from Christ to see the people? The word doesn't have a bad meaning in this sense. Same happened in Philippians 1:23 and 1 Thessalonians 2:17. Lo mismo ocurre en Filipenses 1:23 y 1 Tesalonicenses
2:17. La palabra es utilizada acerca de un buen deseo. Yo quiero hacer algo que es bueno. Así que lo que estamos tratando de ver en este caso es que no todo deseo es malo. ¿Ya? Entonces, what we are looking at this is that desire is not a bad thing. So we can see that the bad part is that all the times that this word is used in the New Testament, only those 3 is a good way. All the other 35 are on bad ways. La parte triste del asunto es que esta palabra, de las 38 veces que se utiliza en el Nuevo Testamento, solamente 3 veces tiene un buen significado. Todas las demás veces que la encontramos involucra es un deseo malo, es algo incorrecto de hacer. Continuamos. So we continue with James, and now we are going to read 1:15. Vamos ahora con Santiago 1:15. Continuamos con nuestro estudio del texto de Santiago. ¿Qué nos dice Santiago en ese pasaje? Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Es bien claro, es bien simple. Vamos a detallar un poquito sobre él, pero es un texto bastante simple. So it's a very simple passage, but we will go to get some details from that one. En primer lugar, ya vimos hay buenos y malos deseos. So the first thing is we just found out there are good and bad desires. No hay nada malo en tener hambre, pero sí lo hay en robar comida para saciar esa hambre. Mientras algunos buscan Efesios 4:28, le explico a los hermanos. We're going to read Ephesians 4:28, but right now what we can say is that there is nothing bad on being hungry. The problem is what we do to satiate that hunger. Like, are we going to steal to eat because we're hungry? That is the bad thing. So we are about to read Ephesians 4:28 in Spanish. Efesios 4:28, ¿quién lo tiene? El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Se justifica que una persona pobre robe porque tiene necesidad? No. So there's no justification for a poor person to steal because he's hungry. There's no excuse. The Bible clearly teaches that. La Biblia nos está enseñando claramente. El que hurtaba, el que se dedicaba a robar, ya no lo haga más. Por lo contrario, usted es cristiano ahora, dedíquese, busque un trabajo. Pero hay personas que tratan de justificar que pobrecita esa persona. No puede ser así. De igual manera, leamos ahora Hebreos 13:4. Let's go to Hebrews 13:4. And now we are going to look about the sexual desire. That is not a bad thing. But it depends where I go to get that fulfilled. Yes. Thank you. Entonces, vamos a ver cómo en Hebreos 13:4 claramente se nos enseña, no hay nada malo en tener deseo sexual. El problema está en cumplirlo fuera del matrimonio, en buscarlo en alguien que no es mi esposa, a la que de todo el mundo he separado para que sea mi mujer, ¿verdad? Porque el deseo no es malo, entonces yo quiero satisfacerlo con cuanta mujer haya en el mundo. Esa no es una razón válida como muchas personas tratan de enseñar hoy en día. Pero ¿qué dice Hebreos 13:4? Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros repugnará a Dios. Lecho sin mancilla. Palabras simples quiere decir la cama sin mancha. Ya. Esa cama es para la pareja. No hay que meter a alguien más en esa cama para que me manche mi cama. Es simple y sencillamente eso. Dios espera hombre y mujer de por vida, no que haya una tercera persona se meta en su matrimonio. So in simple words, God desires a man and a woman for life that no one else get in that bed. That's the, I can't remember the verse in English. What it says about the bed? Undefiled, right? So that's what a bed undefiled basically means. Man and woman for life, no one else getting that bed. That's simple as that. Okay? La concupiscencia, como hemos mencionado, nos atrae y seduce como la carnada al pez. Y a los hermanos en el área donde viven les encanta pescar, así que es una buena ilustración para ellos. What we're talking right now is that laws attract us and seduce us as the bait to the fish. And I just mentioned how much you love to fish. So you know that, and you understand very good that illustration. Pero tenemos esta situación.
El pescado va a ir a la carnada, a pesar de que va a morir, les llama la atención, quiere comer en ese momento y por glotón cayó en el pecado, ¿verdad? Entonces, bueno, cayó al ser atrapado para que nosotros lo comamos, mejor dicho. Entonces, la situación que vemos es, la concupiscencia hace ese efecto en nosotros. Ese deseo, esa pasión, es que me llama la atención y voy a caer. Y como Clifton mencionó anteriormente, la tentación en sí no es la mala, sino el hecho de que caigo en ella y hago lo que ella esperaba que yo hiciera. So, getting back to what Clifton mentioned, the temptation is not the bad thing itself, but getting into the sin that caused me that temptation. La concupiscencia nos lleva a ocultar las consecuencias. La persona que miente continúa mintiendo para cubrir eso. So, lust sometimes take us to try to hide the consequences of what we are doing. Like, the person that goes into a lie keeps lying to keep covering it. Así que tenemos ese gran problema, esa gran situación que causa que cometamos errores, porque la concupiscencia logra trabajar en nosotros de esa manera de que es que quiero hacerlo, me gusta, me atrae. So that's the thing with lust, because I like it, because it attracts me, because it seduces me, I want to keep going in that one. And that is what James is telling us about leaving it behind, because that is the mother of sin. La concupiscencia es la madre del pecado, sí, como lo estamos viendo de lo que nos explica Santiago. Leamos Proverbios 1:10. We are going to read Proverbs 1:10. Proverbios 1:10. Hijo mío, si los pecadores te quisiesen engañar, no consientas. Si te quisieran engañar, one of our Spanish Bibles says, like, if the sinners want to trick you, or ¿cómo se dice engañar, Jonathan? Entice. There's another Spanish version that says seduce. Entonces, la Biblia de las Américas dice seducir. Si los pecadores desean seducirte, ¿qué tengo que hacer? ¡Ay, vengan! Yo quiero estar con ustedes. So, if the sinners wants to seduce us, what we're going to tell them, oh, just come, I want you. Let's go ahead. We don't do that. At least the Christians should not do that. No debemos hacer eso, especialmente como cristianos. No hay voluntad o situación de que yo comprenda, ay, yo quiero caer en eso. Estamos leyendo claramente que no debemos caer en ello. Si podemos resumirlo en una frase, lo que hemos estado hablando, el señor Satanás y la señora concupiscencia tuvieron un hijo que se llama pecado. Son los padres de pecado, y como leímos en el pasaje, son también los abuelos de la muerte. So we may summarize this in a phrase. We may say that Mr. Satan and Mrs. Lust have a child that's sin, and they are the grandparents of death. Tenemos esta situación, tenemos este detalle de que debemos de comprender. La tentación en sí no es mala, en el sentido hasta donde yo llego. No puedo caer, no puedo ser seducido por la tentación. Está la tentación ahí, que le vaya muy bien. So, if temptation is not as bad as we are talking around, what we need to realize and we need to put into attention is like, okay, there's the temptation. Okay, hi, how are you? Go away. I don't need you. Ya, digámosle, vaya esa tentación, no la necesitamos. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos condenarnos. Y como estamos mencionando, el tema de esta clase es quién es la fuente de toda bondad. So right now we are about to talk about who is the source of goodness, because so far we have been talking about who is the source of temptation, sin and death. Hemos estado hablando a quién es la fuente de la tentación, del pecado y de la muerte. Mas hablemos de quién es el que trae todo lo que es bueno. Leamos ahora Santiago 1, 16 y 18. Now let us read James 1, 16 to 18. James 1, 16 to 18. Right? Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto, descendiente de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, no hizo nacer por la palabra de verdad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Gracias, Jonathan.
Vemos una vez más, ¿recuerdan cuántas veces aparece la palabra hermanos en esta carta? Did you remember how many times the word brethren or brothers appears in this letter? Lo vimos la semana pasada. They should know because we studied last week about it. Okay. 19 veces, 19 times. This is the second time we are reading at least on what we are paying attention right now. Es la segunda vez que la estamos leyendo en lo que hemos estado estudiando de esta carta. Hermanos míos, muestra esa hermosa relación de que ustedes no son simplemente personas que vienen a la iglesia y las conozco un par de horas y me voy para mi casa. Son mi familia. Es lo que Santiago tratando de hacernos ver en ese sentido. So we are seeing here that James used the word brethren to make us realize the relationship that we have. It is not just people that comes 2 hours every Sunday and just live, but we are a family, and that's been our main focus on what we have been studying all this time in this new congregation. Como saben, hermanos, es un gran punto de referencia que hemos utilizado durante todo el año en lo que llegamos de tener esta congregación, reforzar que somos familia. Ante tanto mal, debemos de ser agradecidos por la bondad de Dios. No os engañéis, toda buena dádiva y todo don perfecto. Every good gift comes from God. That's a good reason that we must be thankful for that. Así que, ante tanto mal, debemos ser agradecidos porque Dios todo lo que da es bueno. El cristiano no debe engañarse. The Christian not to be enticed. Deceive. Christian doesn't need to be deceived. El cristiano sabe lo que es bueno. Todos los que estamos aquí, que hemos obedecido el Evangelio, comprendemos qué es lo bueno y Dios nos lo hace saber en su palabra. So everyone in here that is a Christian knows what good is, who is the source of good, and why we must keep doing the good things, because that's what the scriptures tell us to do. Lo bueno proviene de Dios, lo malo no. Por eso que recordamos el versículo 13 nos decía, no digan que son tentados de Dios, porque nada malo viene de Dios. So this takes us back to the 13th verse that says about God does not tempt anybody, right? Everything good comes from God. Everything bad doesn't come from God. So that reminds us that we need to go back to God for the good things. En Él no hay maldad, tampoco cambio. Acabamos de leer el versículo 17, dice, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. So in verse 17 we read that there is no change in God. He doesn't change. He's the same all the time. So there's no evil in him because there's no, from the beginning there was no evil in him and he never changed. There will not be evil at any time. Desde el principio leemos que Dios es bueno, todo lo que hace es bueno, en Él no hay mal. Y como tal, si desde el principio no hay mal en Dios, no hay forma de que Él cambie ahora y quiera hacer el mal. Así que debemos de comprender, no podemos decir que esto malo me pasa porque Dios quiere castigarme. No podemos caer en ese juego. El pecado nace de la concupiscencia, mas el cristiano nace de la verdad. So sin is conceived and born from the lust, in the same way that the Christian is born from the truth. ¿Y sabe cuál es la verdad? What is the truth? What I'm saying right now, lo que digo ahorita, la palabra. Lo que leemos en la Biblia es la verdad. Yo puedo pararme aquí y hablar cuanta cosa quiera, pero si ustedes no están verificando si la Biblia dice eso, ¿cómo van a saber cuál es la verdad? So I can stand here and speak a lot, and you might think that this is the truth, but if you don't check in the Bible, you might be wrong, right? So ese es el gran problema. Cuando la persona confía en quien les predica o quien les enseña, en vez de ir directamente a la palabra y ver efectivamente si la persona está enseñando lo que la palabra dice. So we need to be careful on trusting in the one that teach or preach, and instead go to the Bible and see what the Bible says, and seek if what he's saying is what the Bible is saying. Así como la concupiscencia del pecado trae la muerte, Dios de la vida trae de la verdad trae la vida. So we just read that from lust comes sin, and from them it comes the death. In the same way, we are able to realize from what we are studying that God is the one that provides the truth, and because of that truth, He provides eternal life. So, la vida eterna es proveída por Dios gracias a la verdad que Él nos enseña en su palabra. Es por eso que tenemos que tener tan importante este detalle en nuestras mentes de por qué la tentación es mala y efectivamente no podemos decir que somos tentados de Dios.
So we are seeing here why it is important to remember that temptation is a bad thing in the way it takes us to go to sin and be apart from God. Las primicias de sus criaturas. The first fruits. How does it say in the last words of verse 18? Verse 18, a kind of first fruits of his creatures. First fruits of his creatures es la forma en inglés de las primicias de sus criaturas. En este detalle, sobre este término, vamos a estudiar algo escrito por el hermano Guy Woods. So we are going to read what he said, Brother Woods says about the first fruits. So first we'll read it in Spanish and then I read it in English. Okay. Primeramente lo leeré en español y luego lo leeré en inglés para los hermanos. El hermano Guy Woods responde en su comentario sobre este libro que las primicias de sus criaturas tienen que ver con la figura, es la de la gavilla de primicias de la cosecha que se ofreció en la celebración de la Pascua. Recordemos que ellos tenían varios sacrificios y varias cosas que hacer a la hora de participar de la Pascua, recordando cómo Dios les sacó de Egipto. Las primicias fueron una muestra y un compromiso de la cosecha más completa que se debe seguir. ¿Qué involucra primicia? Lo primero, lo mejor. ¿Por qué se pedía que dieran la mejor cabra, la mejor oveja, lo mejor de lo que produjeran? Esas son las primicias. Y como la gavilla de la ofrenda presentada al Señor presagiaba la abundante cosecha, así también los primeros discípulos a quienes Santiago escribió fueron de los primeros de una compañía más vasta que lo seguiría. ¿Quién es esa compañía? ¿Quiénes siguen a los que estuvieron con Santiago esto? Generación tras generación, hoy somos nosotros. Así que tenemos resultados de las primicias, de lo primero que se dio. Nosotros ahorita somos también lo primero que se da para poder servir a Dios en todo sentido de que yo no puedo darle las obras a Dios, tengo que darle lo mejor de mí porque soy su primicia. Soy de todo lo que Él ha creado, soy lo mejor. So, getting back to English. What Brother Woods wrote says, the figure is that of the sheaf of first fruits of the harvest which were offered in the Passover celebration. The first fruits were a token and pledge of the fullest harvest to follow. And I just mentioned how it was important that they need to give the best of the best. It's not, this is what I have, it's, I need to give the best to God. That are the first fruits. And as the chief of the wave offering presented to the Lord foreshadow the bountiful harvest to follow, so the early disciples, to whom James wrote, were among the first of a vaster company which would follow them. So those that were reading the letter at that time were the first fruits from James, from what they were reading. But the ones that followed them were generation after generation to the moment that we are here. And right now we might not be the first fruits in that sense, but we are the first fruits of the creatures because God is with us. God tells us what we need to do, and that's the way we can continue doing the best for Him. So, volviendo al tema, al ser parte de esos primeros, hoy en día somos esos primeros en el sentido que, aparte del resto del mundo, somos el pueblo de Dios. Él nos ha dado las instrucciones de qué espera de nosotros. Y así mismo espera de nosotros que salgamos y le sirvamos y le demos lo mejor, no las obras. ¿Alguna pregunta? Any questions? Thank you. Okay, let us conclude the class. Vamos a concluir la clase. En primer lugar, nadie es tentado, y por eso hago la aclaración, de una mala manera por Dios. So no one is tempted, and as we study the word, is not tempted in a bad way from God. God may test us and give us trials, as we read in the scriptures, but He is not the one that tempts us to do us evil. Así que Dios ciertamente nos ha puesto pruebas, como hemos estado estudiando, pero Él no nos va a poner una prueba que sea en base a Él quiere hacernos mal a nosotros. No hay nada malo en Dios. Hay una gran diferencia entre la prueba y la tentación. So we just studied that there's a huge difference between trials and temptations. También hay una gran diferencia entre la concupiscencia y un buen deseo. There's also a huge difference between lust and good desires. Dios no cambia. Tengamos eso siempre seguros. Dios va a ser el mismo desde el principio hasta el final. So God doesn't change. He will be the same from beginning to end. Todo lo que proviene de Él es bueno. And everything that comes from Him is good, as the good gift that we just read about. Así como de la buena dádiva de la que hemos leído en esta mañana.
no erremos, hermanos, seamos parte de las primicias de Dios. So let us not err. We need to remember as brethren, we are part of the first fruits of God. Eso es lo que espero que podemos llevarnos a nuestros hogares en esta mañana, después de este estudio que hemos hecho. Vuelvo y repito, si hay algún tipo de pregunta, algún comentario. So that's what I would like us to take with us to home about the study that we're doing this morning. If there's any question or comment, okay, there's a comment. La diferencia entre tentación y prueba es lo siguiente. La tentación tiene por objetivo destruir. La prueba tiene por objetivo edificar, cristalizar, fortalecer. Y hay que estar claro en eso porque muchas personas dicen, Dios me puso una prueba, me puso una mujer, me probó, eso no es cierto. Okay. Por eso es importante saber la prueba y la tentación. ¿Qué busca cada una de esas? Okay, déjame ver si me acuerdo y me dice si me equivoco en algo. Okay, he's my father-in-law. He just commented about the difference between trial and temptation has to be with the focus. Temptation seeks to destroy us, while trials seeks to fortify us. There's a lot of people in the streets that say like, oh well, God is testing me because he put that woman in front of me. I didn't want her, God put her. But that's not the trials that we are talking about. Those are the temptations that Satan is putting in front of us, not God, in the way that he wants to destroy us instead of fortify us. ¿Lo logré completar bien? Sí. Ok. Entonces, ¿quedamos claros con el comentario del hermano? Ok. ¿Alguna otra pregunta? No? Is there any comment from you? Because we have 3 preachers here, right? Tenemos 3 predicadores acá, así que pues bueno, 4 porque hay uno escondido por allá atrás. There is a 4th preacher sitting in the back. He's hidden right now. Any comment? No? Okay. Thank you so much. We are going to have about 15 minutes of break and then we come for the worship service. Siendo así, vamos a terminar el servicio. En este momento, el estudio en este momento, nos vemos dentro de 15 minutos para dar inicio al servicio de oración. Dios les bendiga ricamente, hermanos. Amén. Este es el día que el Señor nos dio, seré feliz y le adoraré.